Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brad Pablo Montalvo Murillo y en esta ocasión voy a mostrarles el segundo método para medir capacitores desconocidos. En este método necesitamos, en cambio al primer método, una fuente de alimentación de corriente alterna. Yo estoy utilizando una fuente de 10 volts pico a una frecuencia de 1 kHz. Tenemos el mismo capacitor de 0.00056 microfaradios y una resistencia de 10 megaohms, recordando que también se propuso el valor de la resistencia. Entonces, en este método se necesita de conectar con los dos canales del osciloscopio, ya sea en el capacitor y en la resistencia, para poder observar las señales y analizar cuál de las dos empieza antes, encontrando el tiempo en el que empezó. De esta forma obtenemos el voltaje en el capacitor, el voltaje en la resistencia y posteriormente se encuentra la intensidad de corriente, que como estamos en un circuito en serie de RC, encontraremos que la resistencia pasa la misma corriente que en el capacitor. Entonces simplemente se necesita encontrar la resistencia la intensidad de corriente en la resistencia, que es igual al voltaje en la resistencia, que también la vamos a determinar sobre la misma resistencia. Entonces primero vamos a simular para poder mostrarles las señales. Empezamos la simulación y aquí se puede ver las dos señales. Aquí es un poco difícil parar el osciloscopio. Aquí lo tenemos ya. Aquí está. Bueno, esto no, un poco más. Aquí está. Entonces tenemos que hay una diferencia en cuanto a la señal del resistor, que empieza antes que la señal del capacitor. Tenemos que hay una diferencia en cuanto al eje de X, que representa el tiempo de 220 microfaradios. De esta forma obtenemos que el capacitor tiene un voltaje de 30 volts y no, perdón. El capacitor tiene un voltaje de 30 volts, digo de 10 volts, perdón. Y la resistencia tiene un voltaje de 300 milivolts. De esta forma obtenemos los voltajes y posteriormente obtenemos la intensidad de corriente, sabiendo que el voltaje en C es igual a la corriente en C por la impedancia en el capacitor. Y también conocemos que la impedancia en el capacitor es igual a 1 sobre JWC mediante fasores. Entonces, ya con una simple sustitución en esta fórmula podemos despejar a la variable que no se conoce, que en este caso es el capacitor, y obtenerlo de forma sencilla mediante cálculos. Esta es la forma en la que, mediante el análisis de fasores, se puede obtener también el valor de un capacitor que no se conoce. Y eso sería todo para el segundo método.